punto. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Aló? Bien, mi doctor, bien, bien. ¿Usted qué más? ¿Cómo va todo? Cuadro que listo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, mi doctor, bien. Bueno, bien. Yo quiero empezar con algo que me llama la atención. Y yo creo que ustedes también. Venimos con un enfrentamiento entre la Corte Suprema y la Sala del Consejo Superior de la Judicatura. Y hoy, en el periódico El Tiempo, el viernes de hoy, dice: fallo de corte contra Sala de la Judicatura abrió debate jurídico. Ya después, más adelante, van a saber por qué me interesa esto y que les interesa a ustedes también. La negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema a cumplir una orden de la Sala Disciplinaria de la Judicatura con el argumento de que dos de los firmantes dejaron de ser magistrados en el 2016 causó un revuelo jurídico. El meollo de la discusión es si tienen validez las decisiones del Consejo Superior en las que participaron Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria en los últimos 4 años. Es que estos dos magistrados debieron haber renunciado hace 4 años, porque hace 4 años le llegó la edad de retiro forzoso y no lo hicieron. Entonces se atornillaron 4 años más. Aquí hay unas conclusiones interesantes. ¿Podría la decisión de la Corte tumbar fallos de la Sala Disciplinaria? La dura providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se negó a cumplir una orden que le dio la Sala Disciplinaria de la Judicatura, porque considera que 2 de los jueces que la firmaron, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, no son magistrados desde hace 4 años, causó todo un revuelo y puso en duda la legitimidad de las decisiones que ellos han tomado en ese tiempo. Según la Corte, como los periodos de los magistrados son de 8 años y ellos culminaron esa etapa en el 2016, ya no pueden tomar decisiones. Incluso le pidió a la Fiscalía que los investigue por seguir ejerciendo estas funciones. Y ahí se consultan algunas voces autorizadas. Por ejemplo, le consultan al doctor Francisco Bernate, que es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas. Este funcionario asegura que con el auto de la Corte queda claro que en estos 4 años las decisiones de la Sala Disciplinaria en las que Garzón y Sanabria participaron como magistrados ponentes carecen de toda validez jurídica. Y por acá hay otro concepto de un profesor de Derecho Penal de la Universidad Externado, Camilo Burbano. Si la tesis de la Corte es cierta y si se acepta que ellos dos dejaron de ser magistrados desde el 2016, sus actuaciones en este periodo de tiempo estarían viciadas de nulidad. A mí me llama mucho la atención que magistrados eminentes, juristas, no estudiaron derecho romano. No lo estudiaron.
Resulta que eso que se presenta ahora, que ya también se presentó hace como 2 años en medicina legal, eso no es nuevo y eso ya había sucedido en Roma. Perdónenme un segundito. Yo tengo una gatica, no es mía, es de mi nieta. Es una gatica muy cariñosa. Se me encarama y no me deja trabajar. Miren, se las presento. Miren. Es muy linda, pero muy necia. Es hermosa. Vive enamorada de mí. Eso no hace sino hacerme coqueteos. Entonces, en Roma ya se había presentado esa situación y ellos resolvieron el problema. Yo encontré, les voy a mostrar este libro. No sé si lo vean bien. Este libro son explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado por Luis Claro Solar. Tomo 11 de las obligaciones. Resulta que en Roma se estudiaba Derecho Civil o Derecho Canónico. Sí se iba a la universidad, pero solamente a estudiar o Derecho Civil o Derecho Canónico. Entonces, hubo un funcionario que se llamó Barbarius Philippus, que no reunía los requisitos para ser pretor. Sin embargo, lo nombraron y Barbarius Philippus estuvo despachando como pretor sin tener las calidades para ser juez. Cuando descubrieron eso y que lo votaron, entonces los juristas en Roma empezaron a preguntarse, ¿y todas las actuaciones que hizo Barbarius Philippus como juez, como funcionario público, tienen alguna validez? Miren, igualito a lo que está pasando ahorita. Las actuaciones de esos 2 magistrados del Consejo Superior del año 2016 para acá, todo lo que han hecho es válido, es inexistente, es nulo. Y entonces salió una tesis muy linda, conocida con el nombre de Error Communis Facie Jus. Voy a leer lo que dice Luis Claro Solar. La máxima Error Communis Facie Jus. Esta máxima, el error común constituye derecho, es considerada generalmente de origen romano. En realidad, varios textos la aplican amparando a aquel que ha incurrido en un error generalizado en términos tales que todos la aplican como si tuvieran la fuerza de una ley, pero no se haya formulado en la forma expresada error communis facie jus. Su paternidad corresponde a los glosadores quienes pretendieron descubrirla en el digesto. Estaba efectivamente en su espíritu, pero no en su letra. Aparte, aparece en efecto claramente aplicada por Ulpiano, de acuerdo con Pomponio, en el fragmento del digesto que constituye la ley Barbarius Philippus. Era Barbarius Philippus un siervo fugitivo que pasaba por hombre libre y fue nombrado pretor en Roma. Cuando la verdad llegó a ser descubierta, se preguntaban si habrían de anularse sus edictos y sus decretos y todos los actos a que había concurrido en su calidad de pretor. Y Ulpiano, siguiendo la opinión de Pomponio, resuelve que no era posible admitir una solución tan rigurosa y al contrario aceptarse la bondad de sus actos para evitar los perjuicios que de otro modo se causarían a todos y especialmente a los que ante él habían litigado.
Fundándose principalmente en esta ley Barbarius Philippus, los glosadores, los canonistas introdujeron el adagio error communis facis jus, que perdura a pesar de la derogación general que el Código francés ha hecho de todas las disposiciones preexistentes sobre las materias que en él se tratan, y especialmente en nuestro Código, que ha declarado que la costumbre no constituye derecho, sino en las cosas en que la ley se remite a ella. En efecto, cada vez que la máxima error communis facis jus es invocada, la ley ha sido desconocida, y aplicarla importa en el hecho validar una violación de la regla de derecho. Contra los intereses privados de aquellas que han incurrido en error se levanta el interés superior de la sociedad, que exige el respeto al derecho estricto. Y más adelante dice, así un funcionario u oficial público no tiene las condiciones requeridas legalmente para el desempeño de su cargo. Todos lo ignoraban y lo tenían por tal debidamente nombrado. Tenía título colorado y ejercía las funciones. Se anularían aplicando estrictamente a la ley todos los actos realizados por ese funcionario u oficial público en el desempeño de un cargo que legalmente no lo ha podido ejercer. Entonces, continuamos. Esta derogación excepcional del principio de la fuerza obligatoria de la ley aparece plenamente justificada porque si este principio constituye una regla de orden público, el adagio error communis facis jus tiene también su fundamento en el interés social. Es un principio de buen orden de la sociedad, una regla protectora de la seguridad social que dejaría de existir si aquel que ha obrado con toda la prudencia necesaria no es protegido. Entonces, como ven ustedes, este problema ya se había presentado en Roma con Barbarius Philippus. Barbarius Philippus no es juez, no tiene las condiciones, sin embargo, fungió de juez, profirió sentencias. Entonces la pregunta es, ¿esas sentencias son nulas? ¿Son inexistentes? Y miren ustedes que todos los interrogados ahora dicen que sí, que todos esos fallos producidos por estos dos magistrados del Consejo Superior del año 2016 hacia acá deben declararse nulas. En cambio, el principio del error communis facis jus, que nació en Roma con los canonistas, dice que todas las actuaciones tienen validez, son válidas. ¿Por qué? Porque fue producida, sí, por un funcionario que no era juez, pero hizo incurrir a todo el mundo en lo que se llama error invencible, y ese error justifica. No se puede perjudicar a todo el mundo. No podemos llegar y decir que todas esas sentencias producidas por estos dos magistrados no tienen validez, o por lo menos que son nulas o pueden anularse. ¿Por qué? Porque es acabar con la fe pública, es causar perjuicios. Entonces la tesis del error común dice que el error común hace derecho. De modo que yo veo con sorpresa que todos estos magistrados y todos estos eminentes profesores no estudiaron derecho romano. Y lo que es peor, no conocen quién es Luis Claro Solar. Luis Claro Solar es el autor más grande que ha dado Chile. Luis Claro Solar es sin duda alguna el jurista por excelencia. Nació en Santiago de Chile el 20 de enero de 1857 y murió el 19 de julio de 1945. Es que hay una idea equivocada. Pero vamos a estudiar las obras de un señor que murió en 1945. No, doctor, estudiamos, mire, el libro del doctor Filippici,
este otro libro de este otro doctor Filippici son obras nuevas, el derecho es nuevo. No, ¿qué derecho nuevo? Ellos están hablando de lo mismo, solo que, por un ejemplo, en vez de decir demandante, dicen parte actora. En vez de decir demandado, dicen parte resistente. Entonces el hecho de cambiarle, cambia la situación. Si yo llamo parte actora, dejó de ser demandante. Y si yo llamo parte demandada, dejaron de ser demandados para convertirse en parte resistente. Es que hoy queremos descollar, queremos salir, queremos hacernos notar metiendo cosas nuevas que no son nuevas. Leía que unos profesores de la Universidad Nacional están proponiendo unas reformas al Código Civil. Y yo me acuerdo cuando yo trabajé con el maestro Álvaro Pérez Vives. En su momento, Arturo Valencia Sea presentó un proyecto de reforma del Código Civil y mi jefe en ese momento, Álvaro Pérez Vives, presentó otra reforma al Código Civil. Yo estaba trabajando con el maestro Pérez Vives cuando llegaron unos parlamentarios y le dijeron, maestro, nosotros sabemos que usted tiene un proyecto de Código Civil. Déjenoslo presentar al Congreso. Lo vamos a presentar para que su proyecto sea una realidad y se vuelva ley de la República. Entonces, como yo vi por dónde iba el agua al molino, yo le dije, doctor, perdóneme, ¿me deja hacer una pregunta? Sí, por supuesto, es verdad. Ilustres parlamentarios, y ese proyecto de código, nuevo Código Civil, lleva la autoría de su autor, el maestro Pérez Vives, aquí presente. No, por supuesto, doctor Álvaro. Usted tendría que darnos todo su proyecto, pero nosotros lo presentamos como nuestro. ¿Sí ven? Robarnos todo. Y yo vi de boca de, se me escapa el nombre en este momento, de Fuello Laneri, profesor Fuello Laneri, en Chile. Yo estaba ahí a 2 metros. Lo siguiente, Fuello Laneri dijo que Andrés Bello, para poder hacer su código, se robó las obras del profesor Egaña. Y con las obras del profesor Egaña y robándose las nuevas tesis del Código Civil austríaco y el Código Civil prusiano, Andrés Bello presentó su Código Civil para Chile y ese es el Código Civil que nosotros adoptamos en Colombia. Y entonces, estos juristas salen que hay que presentar que tenemos un proyecto de Código Civil. Y resulta que me pongo a mirar ese proyecto de Código Civil y yo lo estudié en su momento. Es el proyecto de Código Civil que el profesor Valencia Sea presentó en su oportunidad al Congreso y que se lo rechazaron. Entonces, como fue rechazado, hoy se lo roban y estos lo presentan como suyo, una novedad. Esto es mío, cuando en verdad no es de ellos. Y así estamos. Y la ignorancia, por Dios, no estudia. Entonces, miren, eso del error común no lo busquen en ninguna parte. Lo trata el profesor chileno Luis Claro Solar. Y también lo trata un poquito uno de los masón, pero en forma muy velada. Esa era una inquietud que yo tenía para ustedes, que pues no me lo puedo callar porque es algo actual. Y por lo menos cuando estén tratando el tema, ustedes digan, hombre, es increíble que digan que esto no tiene solución. Toca decir que todo lo actuado por esos 2 magistrados del año 2016 hasta la fecha, todo lo actuado es válido. Válido aplicando la ley Barbarius Philippus, aplicando el principio del error communis facie jus, que nace de la escuela canónica en la época de Justiniano.
Ese es lo uno. Lo otro es que este paseo se acaba dizque, el 3 de noviembre. Perdón un momentito, voy por mi agenda. Entonces, vamos hasta el 3. Vamos hasta el 3 de noviembre. Entonces, por decir el 3 de noviembre, pues el 3 de noviembre es el único día de noviembre en que vamos a tener clases porque noviembre empieza, el 1 de noviembre es domingo, el 2 de noviembre, que es lunes, es festivo. Esa es la fiesta de todos los santos. Y entonces el siguiente día va a ser el 3 de noviembre, que es martes. Pero ya eso ya no hay nada que hacer porque es el último día. Entonces yo les tengo una propuesta. Hagamos exámenes el 26 y 27 de octubre, que es lunes y martes. De pronto, si no alcanzamos a pasar todos, entonces lo extendemos hasta el 28. En otras palabras, en 3 días, 26, 27 y 28 de octubre, tenemos que hacer el examen final y todos tenemos que tener nota. A más tardar el 28 de octubre, que es miércoles. Con eso entonces me quedan 2 días, jueves y viernes, jueves 29, viernes 30, para yo subir las notas a la universidad, porque ya el siguiente día hábil va a ser el 3 de noviembre, pero el 3 de noviembre, ¿qué? Ya el 3 de noviembre se acaba la materia. Entonces hagamos los exámenes 26, 27 y dejemos 28 por cualquier cosa que pase, pero ya el 28 todo el mundo tiene que tener su situación arreglada. Eso es lo uno. La otra propuesta que yo les tengo es, lo estuve mirando muy bien, y es la de que demos para esta materia unas pistas o unas tesis o unos temas. Y sobre esos temas yo pregunto, porque de esa manera se reduce el estudio una barbaridad. Comprimimos la materia para que ustedes estudien algunos puntos claves y no más. Entonces yo he pensado que esos puntos pueden ser, yo les doy como el título, un capítulo, y dentro de ese capítulo las cositas que deben estudiar. Entonces no sé si quieran tomar nota, pero entonces quiero oír comentarios. ¿Qué comentario? ¿Hay algún comentario sobre lo que he propuesto para los exámenes los 3 días? Y sobre el pasarles a ustedes unas pequeñas tesis para que sepan qué es lo que van a estudiar de sus sesiones. Se abren los micrófonos, oigo concepto. De mi parte, profe, está bien. Me parece muy, muy importante la ayuda que usted De nos da acuerdo. porque resumimos lo que tenemos que estudiar y lo volvemos más práctico, yo creo. Gracias, profe. Bueno, Está bien, doctor. Muchas gracias por su ayuda, doctor. no señor, es que yo no soy profesor y entiendo que uno como profesor
no lo nombran para matar los alumnos, para acabarlos, destruirlos. Y yo no sé cómo hay profesores que sacan pecho diciéndonos, los volví mierda. No pasó sino uno, pasaron dos. Padulaques, recurso de infame, sinvergüenza. Y se pavonea. No. Ese es un mal profesor. Uno como profesor es simplemente un guiador, una orientación, un orientador. Entonces, esto es un apostolado. Yo entiendo esto, que en esta materia nos metemos alumno y profesor para estudiar juntos, para que el profesor con más experiencia los guíe, los oriente y también les participe de su poco o mucho conocimiento que tenga de la materia y del derecho en general. Yo creo que esa es mi función como profesor. Afortunadamente, pues ya dejé la decanatura, que también me quitaba mucho tiempo en aspectos administrativos, y lo tomó pues una persona muy joven que puede dedicarle todo el tiempo que estime conveniente. Y yo sigo en lo que siempre me ha gustado toda la vida: investigar, estudiar y enseñar. Porque de esa manera a mí el derecho no se me olvida y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Y todos los días estoy transmitiendo cosas que sé que mis alumnos no lo conocen. Entonces, pues mientras la universidad me tolere, seguiré siendo profesor de la EYA, en la Facultad de Derecho. Bueno, entonces vamos a empezar a ver con los puntos. En los aspectos, primero aspectos generales, primer punto, aspectos generales de la materia. Entonces, en aspectos generales me estudian concepto jurídico, definición, pues. Después viene un subtítulo: presupuestos en la sucesión por causa de muerte. Y ahí quiero que me estudien lo relativo al causante, del causante. En ese mismo punto me estudian todo lo relativo al asignatario. Bien. Pasamos a otro subtítulo: naturaleza jurídica de la sucesión. Ahí estudian un tema que se trata: la sucesión no es persona jurídica. Entonces ustedes me dicen, ¿la sucesión es persona jurídica por esto? Una parte interesantísima, un tema interesantísimo. La sucesión como modo de adquirir el dominio. Sí, es que en el artículo 763 del código dice cuáles son los modos de adquirir, y entre los modos de adquirir está la sucesión. Y clases de sucesión. Pasemos a un tema grande, el siguiente. Se va a llamar del derecho real de herencia. Naturaleza jurídica del derecho real de herencia. Ahí vamos a estudiar características del derecho de herencia. Diferencias entre el derecho de herencia y el derecho de dominio. Pasamos ahora a otro tema grande, de la posesión legal de la herencia. Repite el otro, por favor, doctor Altamar. De la posesión legal de la herencia. O el anterior, cuando estábamos tratando del derecho real de herencia. Ese, doctor, por favor. Bueno, entonces el tema es, así se titula, derecho real de herencia. Bajo ese tema, miremos la naturaleza jurídica del derecho real de herencia. Características del derecho de herencia y diferencias entre el derecho de herencia y el derecho de dominio. Se acabó el derecho real de herencia. Ahora pasemos a otro punto.
que se llama posesión legal de la herencia. Entonces aquí vamos a estudiar el significado. ¿Qué es posesión? ¿Qué entiende el legislador por posesión? ¿Por qué? Porque vamos, después de aclarar ese punto, vamos a meternos en el tema de la posesión legal de la herencia. Simplemente es saber qué es eso de la posesión legal de la herencia. Aclaración, no se vaya a meter en el tema de la posesión efectiva de la herencia, que eso está hoy derogado. Ese no es el tema. El tema es de la posesión legal, no de la posesión efectiva. Ojo, porque hay confusión. Una cosa es posesión legal y otra cosa es posesión efectiva. Desde ya métanse en la cabeza. La posesión efectiva de la herencia hoy está derogado ese principio. Entonces solamente hablemos de la posesión legal de la herencia. Siguiente tema, de la delación de la herencia. Bien, ahora, dentro de un tema grande que trata de la opción del asignatario, está el de la aceptación de la herencia. ¿Qué es eso de la aceptación? Clases de aceptación. Aquí miramos el beneficio de inventario. Perdónenme un segundito, regálenme 2 minuticos nada más, por favor. No se me vayan. Otro subtema es la sucesión como modo de adquirir el dominio y el otro es clases de sucesión. Pues eso apunté yo, ¿no? Primero, gracias. Entonces estamos hablando de la posesión legal de la herencia y no de la posesión efectiva, porque ese tema quedó derogado. De ahí pasamos al tema de la delación de la herencia. Noción, tener una noción. ¿Qué es eso de la delación? Pasamos a un tema grande que lo tienen todos los autores como opción del asignatario. Es el ejercicio del derecho de opción, lo que el heredero puede hacer. Si la acepta a título universal o si la acepta con beneficio de inventario. Entonces, en este siguiente punto, estudien de la aceptación de la herencia, definición, clases de aceptación. ¿Qué dice el Código General del Proceso? Viene otro temita pequeño del beneficio de inventario. Tener una idea, ¿qué es el beneficio de inventario? Porque es que yo puedo aceptar la herencia con beneficio de inventario. Porque es que una cosa es decir, la acepto a título universal. Ok, venga como venga, la recibo. Recibo todo el activo, recibo todo el pasivo. Y es grave porque si recibo 20, me toca pagar 20 y si mi padre quedó debiendo 80, pues los 80 tienen que salir de mi bolsillo. En cambio, con beneficio de inventario, significa que si recibo 20, hasta 20 pago. El repudio de la herencia, ¿qué es eso? Definición, clases de repudio, presunción de repudio, algunas cositas del repudio. Pasamos a otro tema grande, la herencia yacente. ¿Qué es eso de la herencia yacente? Tener una noción clara. Y sobre todo, aclarar que la herencia yacente no tiene personalidad jurídica, carencia de personalidad jurídica de la herencia yacente. Entonces ustedes ahí no estudian por qué el profesor nos dice que la herencia yacente no es persona jurídica. Carencia de personalidad jurídica
de la herencia adyacente. Me salto un montón de cosas y llegamos a la sucesión testamentaria. Entonces, un temita del testamento en general. Entonces, ¿qué es el testamento? Características del testamento, fundamento del derecho de testar, etcétera, etcétera. Como hay testamentos solemnes, entonces vamos a estudiar 2 testamentos solemnes. El testamento abierto, ahí miramos bajo este temita del testamento abierto, noción, formalidades, importancia de las formalidades, testamento abierto ante 5 testigos, publicación del testamento, y ahí se acaba el testamento abierto. Después viene otro solemne, que es el testamento cerrado, nociones del testamento cerrado, partes que comprende el testamento, apertura y publicación del testamento cerrado, presunción de legalidad del testamento cerrado, impugnación de la presunción de legalidad y quienes no pueden otorgar testamento cerrado. Después nos vamos a ir a un tema dentro de las asignaciones forzosas, un tema supremamente importante que es la porción conyugal. Definición de porción conyugal. Naturaleza de la porción conyugal. ¿A quién corresponde? Determinación de la porción conyugal. Condición para que se cause porción conyugal. Consolidación de la porción conyugal. Profe, no le alcancé a copiar todos los de la porción conyugal. ¿Me los puede repetir Sí, nuevamente, por favor? Sí, tienes razón, y más lento. ¿Cuál es el afán que tengo? Dentro de las asignaciones forzosas está la porción conyugal, así como están los alimentos. Entonces, entendiendo la porción conyugal como una asignación forzosa, entonces vamos a estudiar la naturaleza de la porción conyugal. Claro, primero pues tenemos que saber qué es porción conyugal. Tenemos que tener una definición. Entonces, definición. Naturaleza de la porción conyugal. ¿A quién corresponde? Determinación de la porción conyugal. Condiciones para que se cause la porción conyugal. Y consolidación de la porción conyugal. Después tomamos un temita que se llama legítimas y mejoras. Entonces, una definición de legítima. ¿Quiénes son los legitimarios? Para llegar a una legítima muy importante que se llama legítima rigorosa con O. Porque es que yo no sé por qué la escriben con U. Hablan de legitimación rigurosa. No. Es legitimación rigorosa con O. Y entonces, ¿qué es la legítima? Y aunque la cuarta de mejoras desapareció, tener una idea de qué es la cuarta de mejoras. Y creo que vamos a llegar al último. La acción de petición de herencia. Planteamiento del problema, en qué consiste, tener una idea, una noción. Características de la acción de petición de herencia. Similitudes entre la acción de petición de herencia
y la llamada acción reivindicatoria. Pero entonces, así como hay similitudes entre la acción de petición y la acción, así también hay diferencias con la acción reivindicatoria. Después del planteamiento del problema, disculpe. Entonces tenemos, el tema grande se llama acción de petición de herencia, planteamiento del asunto, una noción de la acción de petición, características de la acción de petición de herencia. ¿Qué similitudes hay entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria? Similitudes entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. Y así como hay similitudes, también hay diferencias con la acción reivindicatoria. Entonces, diferencias entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. Entonces, similitudes y diferencias. Y creo que no saqué más temas para estudiar. Entonces, esos son los temitas. Sobre esos puntos voy a preguntar. Porque es que no voy a hablar, por ejemplo, del ejercicio de la apertura de la asociación, medidas preventivas que pueden impetrarse, de la opción del asignatario, del derecho de transmisión, requisitos para suceder. Uy, en esos hay un montón de requisitos. El régimen de la asociación intestada, principios que regulan la asociación intestada, ámbito de la asociación intestada. Y hay ahí, pero temas en cantidades. El derecho de representación. No los voy a fastidiar con los órdenes hereditarios según la legislación vigente, que son 5 órdenes. Con eso, solo los órdenes hereditarios hay hasta para vender. Dentro de la asociación testamentaria, fíjense que yo toqué solamente del testamento en general. No me metí con los requisitos de fondo, ni con los requisitos de forma, ni con la capacidad, ni con la incapacidad, ni nada. Me metí solamente ahora con 2 temas, el testamento abierto y el testamento cerrado. Y ya. Después viene lo de la porción conyugal, que lo repetimos, legítimas y mejoras, la acción de petición de herencia, la acción reivindicatoria, y ahí murió toda la materia. Bueno. Doctor, qué pena lo interrumpo, soy Edgar Carranza. Doctor, con la venia de su merced, ¿será que podemos socializar? Yo tomé un listado, pero los primeros me quedó como muy crudo, pero la idea es socializar con los demás compañeros para quedar claros los temas y tenerlo presente, si usted nos lo permite. Sí, claro. Ahora, eso también depende de ustedes. Pueden volver a formar los mismos grupos si quieren. Formar los mismos grupos y entonces se preparan los mismos grupos. No, de pronto no fui explícito, sino en este momento, como estamos tomando apuntes la mayoría, entonces de socializar los apuntes que tomamos, a ver si es coherente que todos tomamos lo mismo. Pues bueno, lo digo en razón de que tengamos presente lo que su merced en su resumen, ¿no? Pues. Bueno, yo los voy siguiendo. Ok, adelante, Edgar. Bueno, compañeros, yo tomé un apunte, pero es que no sé, de pronto los que tomaron al comienzo me pueden colaborar. Es aceptación, generales, concepto, presupuestos en la sucesión. No sé si me quedó bien, me quedó mal, no sé. A ver, Mira, Edgar, yo tengo estos. Primero. Principios generales que rigen el derecho sucesorio. Aspectos generales. Eso es más que todo. Sí, ahora sí, métela. Listo, entonces continúo.
del causante, asignatario, naturaleza jurídica de la sucesión, modos de adquirir la sucesión, clases de sucesión del derecho real de herencia, naturaleza jurídica, características, diferencias entre el derecho de herencia y el derecho de dominio. ¿Qué es posesión? Posesión legal de herencia, de la delación de la herencia, aceptación de herencia y clases, beneficio de inventario, repudio de la herencia y clases, la herencia adyacente, carencia de personalidad jurídica de la herencia adyacente, testamento, definición de características. Vamos a hablar de 2 testamentos solemnes, abierto y cerrado, sus definiciones, impugnaciones, quién no puede otorgar el testamento cerrado, asignaciones forzosas, otro tema, naturaleza de la porción conyugal, definiciones, a quién corresponde, determinaciones, condiciones y consolidación. Otro tema, legítimas y mejoras, quiénes son los legitimarios, legítima rigurosa, cuarta de mejoras, la acción de repetición de herencia, características, similitudes y diferencia de la petición de herencia y la acción reivindicatoria. No sé, hasta ahí copié yo, no sé si la tengo bien. Sí, está bien, hasta ahí es. Edgar, disculpe, esa acción de petición de herencia, no de repetición. No, de pronto leí corrido, es que como pues, tú sabes que esto... En esa parte donde tú tienes la sucesión testamentaria, está la definición de testamento, características de testamento y los fundamentos del derecho de testar. Te faltó esa. Espera, repíteme, ¿en dónde fue que dije que me corregiste? Discúlpame, ¿en qué? Sucesión testamentaria. Espérate, lo encuentro ya, discúlpame. Sucesión, naturaleza de jurídica, espérate. Después de la herencia adyacente. Ah, ok, listo. Testamento, definiciones, características, ¿sí? Y fundamentos de testar. Listo. Te faltó esa. Perfecto. Y en donde hablamos de naturaleza jurídica de la sucesión, ¿sí? hay un subtítulo que dice sucesión no es persona jurídica. Entonces él decía que ¿por qué no es persona jurídica? Ok, perfecto, listo. Listo, muy bien, muchas gracias. Dale. Y ahí creo que muere todo, ¿cierto? Ya no hay más. Les quité el desheredamiento. Vale. Eso no lo hemos visto, el desheredamiento. Bien, entonces, la otra pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Quieren que repasemos estos puntos hasta donde sea posible? ¿O quieren que yo siga con la materia mirando figuras que no hemos visto? Por ejemplo, el desheredamiento, la acción de reforma del testamento, los albaceas, partición de bienes, temas generales, del pasivo sucesoral y el beneficio de separación. Serían unos nuevos temas. Entonces, ustedes, ¿por dónde se van? ¿Repasamos o seguimos viendo figuras nuevas? Oigo, lo que ustedes decidan, yo lo acepto. Repasemos. Repasar, Profe, de mi parte también repasemos, profundizamos el tema. repasar, sí. Pues sí, después de que tengamos el parcial y se saquen las notas, se pueden ver esos temas, pues se pueden avanzar, pero pues ahorita sería bueno repasarlos. Solamente nos quedaría un día, el 3 de noviembre, nada más. Pero con gusto, el día 3 de noviembre, pues miraremos lo que podamos ver en una clase. Entonces, la propuesta la estoy entendiendo que es que repasemos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ustedes me van dando el primer tema. Todo va a empezar por aspectos generales. Aspectos generales, está bien. Concepto jurídico.
etimología, concepto. Salud. Muchas gracias. Estoy en camiseta y tengo las ventanas abiertas. Bien. La palabra sucesión. Doctor Altamar, una pregunta. Señor, Qué dime. pena. No sé si me quedó claro. Entonces, el desarrollo de los parciales lo vamos a llevar a cabo en 3 días o en 2 días, doctor. Qué pena. Pues ojalá, Pregunto. ojalá que lo pudiéramos hacer en 2 días. 2 días porque siempre hay mucha gente. Yo tengo aquí un listado y en ese listado aparecen por mucho. Hasta lo que pasó a la universidad, 74. Pero luego escritos a mano, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como contemos Barrios, Castellanos, Zipagauta, Layton, Arango, Bernal, Cañón, Hernández, Buenaventura, Parra, Benítez, Vera, Morales, Ospina, Noza, Rojas. Hay 16 más que se hicieron anotar a mano. Entonces, 74 más 16, por Dios, son como 90, una cosa así. Profe, lo que pasa es que también dentro de los que presentamos el examen, ¿Sí? quedamos 75 en la lista y lo que pasa es que habían unos que en su lista estaban anotados, pero ya no son parte de nuestro grupo. Y agregamos otras personas que llegaron. Ah, sí, señor, eso es cierto. Por ejemplo, un ejemplo, Díaz Ospina, Shirley Lorena, que no es del grupo, no está. Por ejemplo, Spitia García, Grait Adrián, tampoco está. Fajardo Agudelo, Johnny, y así tiene razón. Hay algunos que no están, esos habría que restárselos a ese número tanto a pico, 90 que yo siempre digo. Pero sí pongámosle como 80. Sí. Entonces, 80 los pasaremos en 2 días. No, yo creo que hay que calcular los dos y al tercero, profe, porque hay veces que unos son más rápido, otros más despacio. Sí, por eso yo reservé 3 días para exámenes. Si lo podemos sacar en 2 días, muy bueno, pero si no, pues queda un día más. Entonces, en 3 días sí tenemos que evaluar los 80 o los alumnos que sean. ¿Ok? 18 grupos divididos en 3. Una cosa así. En todo caso, mínimo 2 días. Mínimo 2 días. Pero pueden ser 3. Bueno, entonces, la idea es repasar, ¿cierto? Y yo ya había empezado. Entonces, dentro de lo que uno se pregunta es la etimología de la palabra sucesión. ¿Qué concepto? Entonces, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra sucesión proviene del vocablo latino sucesio. Sucesio, sucesiones. ¿Qué significado tiene? Continuación de una persona, continuación de una persona en lugar de otra, continuación de una cosa en lugar de otra. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a un heredero. Descendencia o procedencia de un progenitor. Y a fin, eso digamos que puede ser la etimología. Entonces, la sucesión comprende la adquisición de unos bienes que estaban en cabeza de una persona y esos bienes
en razón de la sucesión, pasa a ser propiedad de otra que se va a llamar heredero o se va a llamar legitimario. Don Luis Claro Solar sostiene que la sucesión puede ser tanto originaria como derivada. Es originaria cuando el derecho del sucesor subsiste por sí, sin derivar su naturaleza de un antecesor de otro. Es que Andrés Bello habló de los títulos originarios y de los títulos derivados de dominio. Cuando la propiedad yo la recibo de una persona, se va a llamar derivada, título derivado, la compraventa. Si esta casa era suya y usted me la vende, entonces ya usted deja de ser el propietario y me convierto yo en propietario. Entonces mi título es derivado, porque la propiedad la derivo de usted. En cambio, si yo estoy en el mar y tiro un anzuelo y cobro un parguito rojo, pues ese parguito rojo no me lo ha dado nadie. Nadie me lo regaló, nadie me lo vendió. Yo pesqué en una zona que permiten la pesca. Entonces ese es un modo originario de adquirir. Entonces, la sucesión igualmente puede ser originaria o derivada. También han considerado en relación con, yo no sé si es que yo tengo confusiones, si es el 673 o el 763. Estos libros gruesos, pesados en este libro, códigos, cosas pesadas. Por eso se habla del peso de la ley, porque estoy seguro que este código le cae a alguien en la cabeza y lo mata. El peso de la ley. Miramos el 673. O el 673. Modos de adquirir el dominio. Aquí está, sí, los modos de adquirir el dominio. Don Andrés Bello nos dijo que la sucesión es un modo de adquirir. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte. Entonces, no hay nada que hacer. Según Andrés Bello, según nuestro código, la sucesión es un modo de adquirir. Entonces, no les dé miedo decir que la sucesión es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Y es un modo derivado. ¿Por qué? Porque la propiedad, yo la recibo, la derivo de mi padre. Mi padre muere, es el causante, y yo como heredero recibo ese bien, la propiedad de la casa. Entonces yo me vuelvo dueño de la casa, pero de una forma derivada. Entonces, la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio total de una persona, denominada causante, o como les dije yo que dijeran de forma elegante, denominada causante o De cuyos. Entonces, el patrimonio de una persona denominada causante o de cuyos se transmite a otra llamada legitimario, llamada heredero o llamada causaviente. Entonces, la sucesión es un modo de adquirir dominio. Así está en el código.
No hay nada que hacer. El código nos dice que es un modo de adquirir. ¿Para qué vamos a decir otra cosa si el código dice que es eso? El causante o de cuyos quién es la persona natural fallecida, la persona que murió, y cuya sucesión se ha deferido. ¿Qué es eso de que la sucesión se ha deferido? Que la sucesión se ha abierto, se abrió, se abrió. Eso es el causante. ¿Por qué la sucesión es un negocio mortis causa? Sencillo. Porque tiene que haber un muerto. Si no hay muerto, no hay sucesión. Entonces, la sucesión es un modo de adquirir por causa de muerte. La sucesión mortis causa. Es un modo de adquirir después de la muerte del causante. Mortis causa. A ver, léanme el 23-22 del Código Civil. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Capítulo 3 ¿Quién habla? del Luz Nelly Gutiérrez. Luz Gutiérrez. Bueno, Sí, señor. Acá. léeme, por favor. Sí, señora. Capítulo 3 del cuasicontrato de comunidad. Definición de comunidad. Artículo 23-22. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. Bien. Todavía el código nos habla de cuasicontratos. En realidad, todo esto está mandado a recoger, porque hoy por hoy una cosa es o no es contrato. ¿Cómo que cuasicontrato? Fíjense que el código, entre las fuentes de las obligaciones, también habla del cuasi delito. No, o una cosa es delito o no es delito. Pero se habla del cuasi delito, del cuasi contrato. Entonces no hay nada que hacer, pues eso no ha sido reformado. Tenemos entonces que decir que la sucesión es una comunidad entre dos o más personas. Entre ellas no han contratado sociedad, no han celebrado ninguna convención relativa al negocio jurídico que están haciendo. Entonces, ¿qué es la sucesión? Es una comunidad de bienes. Es decir, una comunidad universal porque recae sobre un conjunto de bienes. Entonces, la herencia es una comunidad universal de conformidad con las voces del artículo 23-24 del Código Civil, que dice, ¿cómo dice? Que dice, comunidad de cosa universal. Artículo 23-24. Si la cosa es universal como una herencia, cada uno de los comuneros
es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Eso. Bien. La herencia, la sucesión, es una comunidad universal. La herencia forma una unidad patrimonial, pero forma una unidad patrimonial, pero no adquiere la categoría de sujeto de derecho. Entonces, como la herencia o la sucesión no tiene personalidad propia, entonces no goza de capacidad para ser parte. Entonces, la capacidad para ser parte solo corresponde a las personas naturales o jurídicas. Solo las personas naturales o jurídicas son sujetos de derechos u obligaciones. Entonces, cuando se demanda por la sucesión o para la sucesión, la parte demandante está constituida por todos los herederos, todos los que piden la sucesión, que se realice el proceso. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, en la herencia, en la sucesión, hay toda clase de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, dinero, etc. Todo eso forma una comunidad. Es como cuando usted vive en un edificio. Usted es dueño del apartamento 301, pero usted, respecto de los demás dueños de los otros apartamentos, usted es copropietario. ¿Por qué? Usted está en una comunidad, tiene una cosa en común. Y si ellos son propietarios, diga usted del ascensor, es propietario de las máquinas que están en el gimnasio, usted también es propietario. Entonces, si ellos son propietarios y usted también, pues todos que somos copropietarios. ¿Ok? Bueno. Hay una sociedad que se forma por el mero hecho del matrimonio. El artículo 100 del Código Civil nos da idea de que el matrimonio, por el hecho del matrimonio, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. ¿Me quieren leer ese artículo 100, por favor? ¿Por qué artículo? 100. Artículo 100. Herederos presuntivos del desaparecido. Se entienden por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido. ¿Cuáles eran a la fecha de la muerte presunta? Bien, entonces, si hay matrimonio, se forma una sociedad conyugal, sociedad de bienes. Y así está tanto en el código, en el artículo 100, como en la ley 28 del 32. Entonces,
Amalgamando los dos, podemos decir, sin equivocarnos, que por la muerte de uno de los cónyuges surge una doble comunidad universal. ¿Cuál es esa doble comunidad universal? La sociedad conyugal y la sociedad o llamada sucesión. ¿Ok? Bien. Derecho real de herencia. Naturaleza jurídica. La palabra herencia suele tomársela en dos sentidos. Uno objetivo, que equivale a la masa herencial. Uno objetivo que equivale a la masa herencial. Y otro subjetivo, porque si miramos el 665, la palabra herencia es el derecho real en cuanto se tiene con respecto a una cosa, sin consideración a determinada persona. Entonces el 665 dice, derecho real es el que tenemos sobre una persona o una cosa sin respecto, sin consideración a determinada persona. Por eso la herencia es un derecho real. Un derecho real como puede ser el derecho de dominio, el usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Entonces no hay duda, la herencia es un derecho real. Y además porque el 673 nos dice que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Pero ¿qué diferencias hay o puede haber entre el derecho de herencia y el derecho de dominio? Podemos decir que estas dos especies de derecho difieren entre sí. El derecho de herencia y el derecho de dominio. El primero, el derecho de herencia, se ejerce sobre una universalidad jurídica, es decir, sobre una universalidad de bienes, muebles, inmuebles, qué sé yo, dinero, joyas, etc. Entonces, el primero se ejerce sobre una universalidad jurídica. Y el segundo, que es el de dominio, recae sobre cosas corporales o incorporales, raíces o muebles, pero individualizadas. El derecho real de herencia es perpetuo, por cuanto una vez se radica en cabeza del heredero, éste puede hacerlo valer en cualquier momento. Y ese derecho solo se extingue por prescripción. Como en la sucesión hay una partición, o sea, que se reparten los bienes. El partidor tiene que hacer un trabajo. ¿Cuántos herederos son? 5. Que dejó 20. Entonces, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Entonces, 5 por 4, 20. Entonces, son 5 hijos, yo tengo que darle 20 a cada uno. Porque si el patrimonio son 100 millones, yo tengo que darle a cada uno 20 millones. Pero el problema para el partidor, que eso es galleta, es cómo les va a pagar. Y resulta que la ley dice que hay que pagar en dinero. Y entonces tiene que hacer la hijuela para Pedro, la hijuela para Margarita, la hijuela para Juan. Y entonces tiene que decir cómo les va a pagar. Que ya se acabó la plática, que no hay plata para pagar a todo el mundo. Tiene que haber plata. Entonces, ¿qué se hace?
se venden los bienes muebles y si no alcanza, los bienes inmuebles. Y una vez vendidos, entonces se le da la hijuela a cada quien. A cada quien le da, se le da su plática. Entonces, el derecho real de herencia es perpetuo porque una vez que se radica en cabeza del heredero, este lo puede hacer valer en cualquier momento y solo, como dije hace un ratico, solo se extingue por prescripción. Entonces, con la partición que hace el partidor en el juicio de sucesión, se particulariza el derecho de adquisición. Entonces, el dominio en la sucesión se da por tradición. ¿Qué dice el 741? Tradente adquirente, doctor. 741 del Código Civil, sí. Tradente y adquirente. Exactamente. Tradente, la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquirente, la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. En las ventas. Bien, entonces en un contrato de compra-venta, ¿quién es el tradente y quién es el adquirente? El tradente es el vendedor, el adquirente, el comprador. Exactamente. Si lo vendido es un bien mueble, ¿hay que hacer tradición? No. Señor. No, A ver, no oigo bien. Si lo que se vende es un bien mueble, ¿hay que hacer tradición? No, señor. Doctor. Hay que hacer entrega de la cosa, profe. Eso quería oír yo. Sí hay que hacer tradición. Lo que pasa es que la tradición se confunde con la entrega. De la cosa. Señorita vendedora de libros de Temis, ¿cuánto vale ese código? 50,000 pesos. Señorita, sus 50,000 pesos. ¿Y ella qué hace? Coge el libro, me lo entrega y me dice, tome su libro. Ahí me está haciendo tradición. En el momento de la entrega. Entonces, no es una entrega material, es una entrega jurídica. Jurídica porque es entrega tradición. La entrega en los bienes muebles se confunde, la tradición en los bienes muebles se confunde con la entrega. En cambio, si lo que usted me vende es una casa, ¿dónde se va a verificar la tradición? Una escritura. El certificado de tradición y Certificado de libertad. Certificado. ¿Dónde se va a verificar la tradición? En el registro de instrumentos públicos. Exactamente. Cuando usted lleva su escritura a la oficina de registro de instrumentos públicos, allí opera la tradición. Miren que es importante que cuando una persona compra un inmueble, una casita, por ejemplo, debe salir de la notaría ya con la escritura todavía calientica y se va directo a la oficina de registro a registrar esa escritura pública. Porque, ¿qué puede suceder? Miren ustedes. Vamos a suceder que yo soy un vendedor inescrupuloso y le vendo a doña Inés mi casa. Entonces vamos, doña Inés y yo a la notaría, yo le firmo la escritura pública de venta y ella sale feliz y dichosa con la escritura pública y se va para la casa. Y guarda la escritura, la guarda en el closet
debajo de su ropa, debajo de sus blusas, debajo de sus jeans. Y todos los días, al salir a trabajar, doña Inés coge la escritura y le da un besito y le da gracias a Dios porque le dio una casita. Pero resulta que yo soy un vendedor inescrupuloso y yo observo eso. Entonces me vengo y me consigo un bandido igual que yo y le digo, mire, yo le firmo estas letras, este cheque, este pagaré, inicie un ejecutivo y embárgueme la casa. La pregunta es, ¿se puede hacer? Respuesta es sí, porque usted le dice al juez y le dice, mire, señor juez, aquí está el certificado de libertad y tradición que indica que esta casa es del doctor Altamar. Y como el doctor Altamar me debe una plata, sírvase, señor juez, embargar ese inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Que mi bandido y yo nos vamos con el oficio de embargo a la oficina de registro de instrumentos públicos y allá registramos el embargo. ¿Qué hemos hecho? Un robo de lo más legal del mundo. Es un robo legal. ¿Por qué? Porque la señora doña Inés se descuidó, no llevó su escritura de registro, no operó la tradición. En cambio, cuando yo llevo el oficio de embargo, allá miran y dicen, sí, el dueño es el doctor Altamar. Y como aquí ordenan el embargo y secuestro de esta casa, pues queda embargada la casa. Entonces doña Inés se queda viendo un palmo de narices. Se queda feliz porque durante todo el tiempo le dio besitos, pero ahora queda tristísima porque no tiene nada. Entonces, ojo con esto. Cuando salgan de la notaría, inmediatamente lleven la escritura a registro, porque puede ocurrir eso de un vendedor inescrupuloso. El derecho real de herencia como derecho patrimonial es enajenable, es decir, se puede ceder a cualquier título, puede ser objeto de acto entre vivo, puede ser a título gratuito o a título oneroso. Entonces, no hay nada que hacer. El derecho real de herencia es enajenable, es cesible como cualquier otro. Bueno. ¿Qué título viene ahí dentro de el repaso que estamos haciendo? Yo no sé si ustedes me van siguiendo. Yo ya... La posesión legal de la herencia, doctor. ¿Qué cosa de la herencia? De la posesión legal de la herencia. Ah, ya, bien. Profe, ¿ya pasamos el de clases de sucesión? No sé, no he tocado ese tema. Es que ese ya era un punto anterior. Salió la sucesión como modo de adquirir el dominio. Sí, claro. Y luego clases de sucesión, pero ese yo no recuerdo haberlo tocado. Y eso está dentro de ese acápite. Está en el numeral de naturaleza jurídica de la sucesión. Estaba la sucesión es persona jurídica, que ya, la sucesión como modo de adquirir también, y clases de sucesión, pero ese no lo tocamos. Pero eso lo metí dentro de la naturaleza jurídica, ¿no? Yo lo tengo en la naturaleza jurídica de la sucesión. ¿Lo tiene ahí? Sí, tengo naturaleza jurídica de la sucesión. Subtema 1, sucesiones personas jurídicas. Subtema 2, la sucesión como de modo de adquirir el dominio. Y el subtema 3, clases de sucesión. Eso sí me mata a mí porque, a ver, la cabeza la tengo puesta, parcializada.
sobre ese tema. Pues, naturaleza jurídica, pues, les dije que se le suele tomar en dos sentidos, ¿cierto? Un sentido objetivo, que equivale a masa herencial, y otro subjetivo, porque de conformidad con la 665, la sucesión es un derecho real. También les dije que, según el 673, la sucesión es un modo de adquirir el dominio. Y entonces, si el código dice que es un modo de adquirir, no hay nada que hacer, es un modo de adquirir. Yo no sé cómo pude haber dicho yo. ¿Por qué me refería a eso? Es que no me encaja dentro de lo que yo tengo como organizado en mi cabeza. Yo les dije que había dos tipos de sucesión. Eso es lo que estamos tratando de... Esas no son la originaria y la derivada, doctor, qué pena. Sí, pero eso lo expliqué yo. Y les dije que el título es originario y es derivado. Les puse el ejemplo del pescadito, que es originario. Les puse el ejemplo de la compraventa de la casa de doña Inés, que ese es un título derivado, ¿no? No, doctor, nos había dicho que las clases de sucesión es la atestada y la intestada. Bueno, eso es otra cosa. Porque es que yo estoy en los primeritos puntos. Sí, claro. Pero es que ese punto es después. Entonces ya es del último, al final. Por eso yo no me he ido para allá. Yo estoy en los primeros prolegómenos, en los primeros puntos. Sí, pues, si el causante hace un testamento, entonces el juez va a abrir y va a desarrollar la sucesión de conformidad con lo que diga el testamento. Y si la persona muere sin dejar testamento, entonces la sucesión se abre de conformidad con la ley. Entonces, digamos que esos son los dos grandes tipos de sucesiones que puede haber, testada o intestada. Pero ese tema ya es de lo último. Por eso yo he estado dándole vueltas a mi cerebro y no he encontrado. ¿Ok? Bueno. Ahora entonces, colóquenme donde estaba, de que estaba yo hablando. Porque si ve cómo me desconectaron horrible. Estamos en la tradición y el profe estaba que alguien le leyera el 741. Y estábamos siguiendo con el tradente y el adquirente. Pues el tradente es el causante, ¿no? Es quien que yo no estaba en el tema del derecho real de herencia, de la naturaleza jurídica. Sí, señor, sí, estaba en el tema del derecho Sí, señor. real de herencia. Ahí vamos, ahí vamos. Y estaba analizando el título de herencia, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces, por eso es que yo me refería a los modos de adquirir. Porque, ¿qué es título? Título es la manera jurídica de adquirir los derechos personales. Es la manera de adquirir los derechos reales. Y entonces los títulos son originarios o derivados.
Entonces, originario cuando se adquiere la propiedad o el dominio independientemente del derecho anterior de cualquier otra persona. Títulos originarios puede ser la ocupación, la accesión y la prescripción. Y derivados cuando el dominio se adquiere de un derecho precedente ejercido por otra persona. Entonces, es el caso de la sucesión por causa de muerte. Al morir, toda persona transmite a sus herederos sus derechos patrimoniales. Entonces, el título sería la ley y el modo, la sucesión por causa de muerte. Bueno. A ver. Yo iba a hablar de diferencias entre el derecho de herencia y el de dominio. ¿Eso está ahí como tesis? Sí, señor. Bueno. Esa su merced ya la dijo, Doc. Ya lo hablé, ¿no? Bueno. ¿Qué sigue? De la posesión legal. Ah, sí, yo iba a hablar de la posesión, claro. Bien, la palabra posesión en derecho colombiano tiene varios significados. En sentido general, en sentido ordinario, es ese hecho por el cual una persona aprende, coge una cosa materialmente y la aprende con ánimo, señor y dueño. Es decir, dice, esto es mío. Y en sentido especial, concretamente, para la sucesión por causa de muerte, hay dos especies de posesión. La posesión legal de la herencia y otra que se llama la posesión efectiva. La posesión legal equivale al derecho radicado en cabeza del heredero. Es una ficción según la cual se le considera poseedor sin solución de continuidad una vez que queda deferida la herencia. Pero este tema de la posesión efectiva de la herencia hoy está derogado. Eso en su época la confería el juez mediante el decreto, una vez que quedaba aprobada la diligencia de inventarios, pero ya la posesión efectiva quedó derogada. La posesión ordinaria, pues de conformidad con el artículo 762, es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. Eso dice el 762, incluso el 762 trae una presunción al final que dice el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Cuando uno está por allá comenzando la carrera, le enseñan a uno que la posesión tiene, primero que la posesión es la tenencia de la cosa con ánimo del señor y dueño. Y entonces le enseñan a uno elementos de la posesión. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los elementos de la posesión? El ánimos y el corpus. Exactamente. El corpus y el ánimos. ¿Qué es el corpus y qué es el ánimos? El corpus es la tenencia física de un... El corpus es la cosa, ¿cierto? El cuerpo, la cosa.
El corpus es la cosa, la tenencia. Ese es el corpus. Y el ánimo es el ánimo de señor y dueño de la cosa. ¿Me puede explicar eso de otra forma distinta? El ánimo de señor y dueño. ¿Cómo se ve reflejado ese ánimo de señor y dueño? Es la tenencia, doctor. Sí. Es la intención. Goza y disfrute de la cosa. Pero es que dice la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Entonces, los actos, doctor, de señor y dueño. Entonces una cosa es el corpus y ese ánimo de señor y dueño, ¿en qué se traduce? Es como la intención de ejercer la titularidad y no reconocerla en otra persona. Exactamente. Eso. Usted dijo lo que había que decir. Cuando yo soy poseedor, yo no le reconozco derechos a nadie. ¿Por qué? Porque mi fuero interno, el único dueño soy yo. Yo soy el dueño. No le reconozco a nadie. No tengo el título, pero tengo la posesión. Y ejerciendo la posesión, no le reconozco derechos a nadie. Entonces los elementos de la posesión, el corpus y el ánimos. Bueno. La posesión legal de la herencia creo que está en el 783 del código. ¿Qué dice el 783? Dice así, doctor. Si una persona toma la posesión de una cosa en lugar o a nombre de otra de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto aún sin su consentimiento. Si el que toma la posesión a nombre de otra persona no es su mandatario ni representante, no poseerá esta sino en virtud de su conocimiento y aceptación, pero se retrotraerá a su posesión al momento en que fue tomada a su nombre. Sí, entonces la posesión legal es una ficción del derecho. ¿Por qué? Porque tan pronto la posesión es la sucesión es deferida, entonces la posesión se adquiere desde ese preciso momento. Es decir, no necesitamos la aprehensión, basta que nos reconozcan la calidad de heredero para ser poseedor legal de la herencia. Ahora sí la entendemos bien. No necesito la aprehensión, no necesito coger la cosa, pero cuando es deferida, ahí sí, porque cuando es deferida, a mí me dan jurídicamente la posesión de la herencia. Entonces, desde el momento en que queda deferida, podemos decir que es el momento en que se adquiere la posesión. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida. Ahí está. La posesión es una ficción del derecho. Poseedor. Los romanos, ¿cómo defendían la posesión? ¿Se acuerdan? Están calladitos. ¿Cómo defendían los romanos la posesión? Con los interdictos. Los interdictos recuperan de posesiones. El interdicto retinente posesiones. El interdicto cotidiano. El interdicto un debi cotidiano.
el interdicto undebi armata, había una cantidad de acciones para defender la posesión. Entonces, esos interdictos hoy no se llaman interdictos, hoy se llaman acciones. La acción para defender la propiedad, acción para recuperar la posesión. Ahora que digo la acción para recuperar la posesión, sí. Hay una acción que se llama la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es propia del derecho de propiedad. La ejerce quien es el dueño, el propietario de una casa. Si usted está perdiendo la casa por alguna razón, entonces usted tiene derecho de iniciar una acción reivindicatoria del derecho de dominio. Entonces la acción reivindicatoria es propia del propietario, pero la ley acepta que el poseedor que está ya en condiciones de adquirir por prescripción, si llega a perder la posesión, entonces le permiten ejercer la acción reivindicatoria de la posesión. Porque en principio, si yo digo acción reivindicatoria de la posesión, me van a pegar. Me van a decir, oiga, pero qué abogado tan bruto, tan animal. Acción reivindicatoria de la posesión. Pero hay que aclarar, si estoy en condiciones ya, si vengo poseyendo y ya estoy en condiciones de adquirir por prescripción y la pierdo, entonces la ley me permite ejercer la acción reivindicatoria de la posesión. Si yo no hago esa explicación, yo quedo como un necio jurídico diciendo una barbaridad, que la acción reivindicatoria de la posesión, tengo que aclarar, porque la acción reivindicatoria es propia del derecho de dominio. Bueno. El heredero poseedor de la herencia recibe la herencia tal y como la tenía el causante. Por eso es que lo faculta para disponer de su derecho real de herencia por acto entre vivos. Entonces no hay nada que hacer. La posesión legal es esa situación en que yo recibo la herencia tal y como la tenía el causante y me faculta para disponer. Pero esa es la posesión legal. No se vayan a meter a estudiar la posesión efectiva de la herencia porque eso está hoy derogado. No se confundan, ¿para qué estudiar una cosa que está derogada? Entonces pongan, la posesión efectiva de la herencia hoy está derogada. Entonces, ¿para qué lo estudio? Está derogado. Bueno, falta un cuarto para las 10. Yo creo que podemos ir finalizando porque nos merecemos un descanso. El cuerpo se da cuenta que es viernes y le dice a uno, oiga, es hora de ir a descansar. Al igual que ustedes, yo empiezo a funcionar a las 5 de la mañana y me acuesto todos los días tipo 11 de la noche, acostarme. Que me duerma por ahí 12 de la noche. Entonces yo duermo solamente unas 5 horas, como mucho, 6. Y si así lo hago lunes, martes, miércoles, el viernes, ya el viernes me dice, oígame, ya vayas a descansar. Dele descanso a este cuerpo que no ha hecho sino trabajar todos los días de 5 a 11 de la noche. Bien, entonces ha sido un placer haber estado con ustedes. Creo que fue una clase productiva. Ustedes pueden hoy decir muchas cosas nuevas que no sabían. El caso de la ley Barbarius Philippus,
En el caso de los magistrados, que llevan 4 años atornillados ahí, hace 4 años debieron haber renunciado, pero calladitos, ¿no? Como nadie hacía nada, pues yo sigo. Y si nadie sigue, pasan 20 años y yo sigo. Entonces, ¿qué? Los cargos son vitalicios. No, por Dios. Solamente tienen 8 años. 8 años pueden durar en el cargo. Nada más. Bueno, ok. Que sueñen con los... Feliz noche, profe. Lo mismo, que sueñen con los angelitos. Feliz noche. Feliz noche, profe, que Dios lo bendiga. Bueno, Muchas ok. gracias. Feliz noche. Gracias. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien, profe. Gracias, gracias. Doctor, buenas noches, que Dios lo bendiga. Uy. Clau. Promueve la inclusión social de los campesinos a través del campo. Una estrategia de movilidad. Ya le puedo oprimir donde dice finalizar. Sí. No me atreví aquí, en este rojito. Finalizar. Ok. Finalizar la reunión para todos.